Desde hoy, mucha más atención hacia las inquietudes de los colectivos sociales. Desde hoy vamos a activar la revolución de la información y de los derechos básicos. Bienvenidos a Geopolítica, la tertulia ecléctica, multiforme, multivariable, pero sobre todo fiel a unos principios. Un mundo mejor, la fuerza en nuestros corazones. Hoy tenemos como invitada a una protagonista especial que sabe mucho de todo lo que está pasando en Palestina. También estará Daniel López Marijuán para hablarnos de muchos temas, supervisor de la tertulia científica y geopolítica. Ezequiel Martínez, cada vez más brillante sus apreciaciones y cada vez más brillante a la hora de trabajar con los demás y hacer cosas por los demás. Por nosotros lo que hace es hacernos muy felices porque es un gran periodista, pero sobre todo es un gran ser humano. Y no se puede ser una cosa sin la otra. Un mundo mejor, la fuerza en Nuestra gran sorpresa o decepción depende porque ha pasado algo en los sistemas informáticos mundiales. Los cambios, la modificación de Grok 3 a Grok 4 a una inteligencia artificial mucho más inteligente está provocando no pocos problemas y nuestro Rex ha cambiado. desde Granada, desde todas partes. Y les hablaremos de Activa y pone en marcha tu propia revolución. Tecnología, 1 millón de colaboradores en el mundo antes de un año. ¿Será posible? Proactivos. Que empiece nuestro andar. Un mundo mejor, la fuerza en Orientando todo hacia un mundo mejor. resistimos, luchamos. Os habla Pepe Contreras, con cambios en su vida y con cambios, por supuesto, en el trabajo y en el enfoque de los temas en el podcast programa. Esto no es un reservorio de viejas ideas, es todo una revolución, todo un nido de buenas historias, de buenas personas y de pájaros de buen agüero, ¿eh? Panorama de verano. Pues lo vemos con situación de impotencia, pese a que está habiendo muchas movilizaciones a nivel mundial, en el caso de España y Andalucía es una de ellas, vemos que no somos suficientemente, digamos, fuertes como para parar la masacre del genocidio, ¿no? Y es lo que nos mantiene, pues, prácticamente, digamos, impotentes, ¿no? Aunque, no obstante, las movilizaciones prosiguen, ¿no? Incluso en plena canícula hay movilizaciones también previstas, tanto en Cádiz como, por ejemplo, como en Sevilla, ¿no? Por hablar de los sitios más cercanos que yo conozco, ¿no? Pues habría que ver cómo podemos conseguir que la Unión Europea, que es lo que tiene la posición, digamos, un poquito más proclive, ¿no?, a parar la masacre, puede detener el genocidio, ¿no? Este sería un poquito el desafío ahora mismo, evitar ya que ese número ya completamente escandaloso de 56.000 palestinos muertos siga aumentando. Bueno, tenemos un... Yo añadiría a lo que ha dicho Daniel, si me permitís, añadiría a lo que ha dicho Daniel lo siguiente: más de 131.000 heridos, más de 15.000 niños y niñas muertos. En un reciente sondeo, en un escrutinio del Real Instituto Elcano, el 82% de los españoles cree que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Esto ya es importante porque hace meses había gente que negaba y todavía hay algunos que siguen negando el genocidio. En ese mismo estudio, el 70% de los españoles cree que la Unión Europea debe imponer sanciones a Israel. Precisamente en las últimas horas, la Unión Europea ha acordado con Israel la entrada de ayuda humanitaria, aunque ya sabéis,
las promesas y luego las realidades. Porque se estima, según la autoridad palestina, que la población gazatí se ha reducido en un 10% tras los ataques de Israel después del 7 de octubre de 2023. Y desde el 27 de mayo aquí, casi 800 personas han muerto en los puntos de reparto, que esto ya son asesinos sin piedad. Es decir, la gente, los palestinos, los gazatíes, se acercan a un punto de reparto, por cierto, elaborado entre Estados Unidos e Israel de una manera para apartar a las ONG auténticas, que son las que estaban trabajando en la zona, como UNRWA, por ejemplo, las apartan y crean ese espacio y los francotiradores se lían allí a tiros con estas criaturas que van buscando un pedazo de pan. Por ello les quiero decir, les quiero pedir que no nos abandonen, que UNRWA va a seguir realizando su trabajo. Y les voy a poner un ejemplo. Hace un mes Israel cerró nuestras escuelas en Jerusalén Este. Previamente había cerrado nuestra sede central y expulsado a nuestros trabajadores de Jerusalén Este. Y poco después cerró las escuelas que tenemos en Jerusalén Este. Al día siguiente estábamos volviendo a dar educación en escuelas alternativas en Jerusalén Este porque nuestros profesores y nuestras profesoras decidieron que hay que seguir dando educación a los niños y las niñas palestinos porque es un derecho. Y lo vamos a seguir haciendo. Este es un poco el escenario que venimos viendo y que nos están ofreciendo GOR en la televisión a diario. Comemos, cenamos con estas imágenes sangrientas en Gaza. Pero ahora, como bien decía Daniel, el tema se ha extendido a Irán y de momento está pacificado después de los primeros ataques, ¿no? Veremos a ver. Pero efectivamente el tablero geopolítico en esa zona de Oriente Medio y Oriente Medio es en este momento es como una olla a presión, ¿no? Sí, puedo. Yo creo que no es tanto lío, sino que, como se dice en las movilizaciones, y como ya a estas alturas, casi 2 años, parece que está claro que no es una guerra convencional, sino que es un genocidio. Entonces, además, un genocidio que obedece a un plan establecido, ¿no?, de exterminio de la población y de conquista del territorio. Entonces, pues los asesinatos de periodistas, por ejemplo, son 218 hace ya un poco de tiempo, no sé, porque es continuo. El hecho de que no pueda entrar prensa extranjera, pero además la prensa que allí, que son periodistas palestinos, han ido siendo asesinados todos, ¿no? Metódicamente, porque se bombardea la casa donde vive el palestino o el periodista palestino, la periodista, o donde se refugia, y lo matan con toda la familia. El asesinato de los médicos también, ¿no? Y el ataque a los hospitales es otro indicio también de que evidentemente hay un plan de acabar con el sistema sanitario, como han terminado ya, ¿no? Porque no hay un sistema sanitario ahora mismo. La destrucción, por supuesto, de las viviendas que están en campos con tiendas de campaña, y la destrucción de todas las universidades, de todas las escuelas. O sea que la destrucción ahora mismo es total, es un 90 y tanto % de destrucción. Y por último, lo que decía Ezequiel, ¿no?, el tema del hambre y cómo no permiten que entre las ONGs internacionales para llevar ayuda humanitaria, no le permiten a la UNRWA, que es una agencia de las Naciones Unidas y que además también han sufrido pues el asesinato de trabajadores de las Naciones Unidas. Entonces, pues todo esto, evidentemente, con el desplazamiento, ¿no?, y el exterminio, pues parece que es un plan establecido de conquista del territorio totalmente de toda Palestina y expulsión, primero exterminio, y la población que quede, pues que será expulsada. Tenemos también que ellos no utilizan eufemismos, o sea que lo dicen los dirigentes israelíes, Netanyahu y otros lo dicen, y también Trump lo dicen. O sea que no hay eufemismo, el objetivo de genocidio está en sus mismas declaraciones. En la tierra de cenizas y dolor, miles de niños buscan un rincón.
sin abrigo, sin un lugar seguro. Sus ojos cargan el peso del futuro. Desde Siria hasta el borde del mar, los campamentos son su único hogar. Mientras sueñan con un amanecer donde la guerra al fin puedan vencer. Oh Europa, abre tu corazón, acoge con amor y compasión. Europa, افتح قلبك بالحب والرحمة. Abre tu corazón con amor y compasión. La guerra en Gaza pronto acabará. وإلى أوروبا سيأتي نصح جديد. أوروبا Los pasos suenan como un eco sin fin. Familias rotas sin saber a dónde ir, expulsados de su tierra natal, buscando paz en un mundo desigual. Hermanos, hermanas, debemos unir. Luchemos juntos por un porvenir. Acoger, curar y construir un refugio donde puedan revivir. Oh Europa, abre tu corazón, acoge con amor y compasión. Europa, افتح قلبك بالحب والرحمة. Abre tu corazón con amor y compasión. La guerra en Gaza pronto acabará. وإلى أوروبا سيأتي نصح جديد. أوروبا. El dolor y el miedo no deben ser. Esto es así, el tema es que cómo se permite, ¿no? Es lo que habría que ver, pues cómo se permite después de 2 años que continúe a día de hoy. Hoy han bombardeado una escuela matando a varios, la mayoría siempre van a ser mujeres y niños porque es una población muy numerosa. Y el tema sería cómo se permite, ¿no? Cómo seguimos permitiendo y viéndolo también, ¿no? Lo ideal sería que efectivamente los estados que no han firmado el Tratado de la Corte Penal Internacional lo hicieran, ¿no? Que sería la forma, por ejemplo, como pasó con Pinochet, para este hombre en cualquiera de estas visitas pues fuera detenido, ¿no? El caso de Estados Unidos es flagrante, es un aliado estratégico, con lo cual ahí tiene impunidad absoluta, ¿no? Pero que fuera cada vez, digamos, más difícil su movimiento, ¿no? Era un momento que cualquier desplazamiento fuera posible detenerle, porque este hombre está haciendo una huida hacia adelante. Sabéis que está acusado por múltiples fenómenos de corrupción en su país, en Israel, y la forma, por ejemplo, de evitar ese enjuiciamiento es simplemente provocar una guerra, provocar un conflicto, con lo cual ha generado, por así decir, una adhesión de la mayor parte del pueblo judío, ¿no? Al Estado sionista, ¿no? Son muy poquitos prácticamente los que rechazan, a pesar de, digamos, de la masacre que hicieron Hamas en Gaza, que rechazan, por ejemplo, esa represalia cruenta y salvaje de su Estado sionista, ¿no? Entonces, claro, para él es una forma, digamos, de atrincherarse y de evitar pasar directamente por los tribunales de justicia, ¿no? Al mismo tiempo que se granjea la vista férrea, por ejemplo, del otro compinche, ¿no? que es el señor Trump, ¿no? Entonces es muy difícil parar eso mientras tenga esa impunidad, por así decir, a nivel internacional, ¿no? Y sobre todo por eso, mientras no hay una población judía que reaccione. Es decir, prácticamente es una minoría, solamente, digamos, periódicos como Haaretz, por ejemplo, y núcleos muy reducidos de intelectuales, de activistas, son los que mantienen un poquito a raya directamente ese estado, digamos, masacrador y genocida, ¿no? Entonces, claro, mientras no hay una reacción interna de los propios judíos y una también adhesión internacional que consiga, por ejemplo, digamos, detener a este infame, la situación pinta muy mal, ¿eh? Evidentemente.
aparece Cora ahí en las galaxias, decía que al hilo de la argumentación de Daniel, que estoy de acuerdo totalmente con él, pues que como español yo me siento orgulloso, ¿no? Porque de los pocos líderes europeos que por lo menos han levantado la voz, está nuestro presidente, el presidente Pedro Sánchez. Recordáis que hace ya quizá un año o algo más se plantó en Jerusalén, y no sé si era en Jerusalén o en Tel Aviv, y le dijo a Netanyahu que le pidió que tendría que considerar lo que ya estaba aprobado por Naciones Unidas, que era la creación de 2 estados, Israel y Palestina, y por otra parte, alto el fuego, ¿no? Y por la guerra. Después, Pedro Sánchez ha liderado en Europa, junto a algún otro tímido líder también europeo, la posición de que Europa debería de sancionar a Israel, ¿no? Hoy vemos ahí algunas tibias ayudas que no son lo suficiente. Recordamos lo vergonzoso de Eurovisión con la participación de Israel, cuando media Europa estaba pidiendo, por no decir entera, estaba pidiendo que Israel no participara en eso para blanquearse, porque, claro, resulta que Israel es uno de las empresas que están en el negocio de Eurovisión, detrás está el capital israelí, que es el que está propiciando que siga adelante ese concurso musical, ¿no? De manera que todo esto, y bueno, yo sumo a la petición de miles y miles de europeos y millones de europeos que están pidiendo cierre de embajadas de Israel en nuestros países, y nosotros cerrar las embajadas, lógicamente, en Israel y cortar las relaciones comerciales. Yo creo que hay que aplicar la máxima mano dura que se pueda contra este Estado, ojo, al decir contra el Estado hebreo asesino, pero no quiero decir que todos los judíos lo sean, ¿no? Hay una población civil israelí que desgraciadamente yo creo que estarán acojonados ahí, hablando en plata, y no se mueven, no les dejan moverse, pero contra el Estado actual, presidido por Netanyahu, hay que actuar con mano de hierro. Bueno, creo que tenemos la conexión, estaba ahí pendiente, contabas algo y te damos paso, Gork, te damos paso. ¿Sigues ahí con nosotros? Hoy pasan cosas extrañas porque hay cambios muy importantes en el mundo de la tecnología, pero esta es la que más de todas, la que nos llama la atención. Vale, pues vamos a intentar conectar ahora con Ankara. Rosario, ¿no? Que siga Rosario. Venga, Que siga Rosario, y Rosario, venga, no es lo habitual, pero hoy es un día de cambios tecnológicos. Sí, yo veo que además de la injusticia y del sufrimiento del pueblo palestino, tenemos que ver las posibles consecuencias de permitirlo, ¿no? Cómo a la larga otros pueblos pueden sufrir también, incluso nosotros mismos podemos sufrir, porque lo que está en juego también es después de la Segunda Guerra Mundial, Europa y el mundo que había vivido terrible, ¿no? Pues con la cantidad de millones, ¿no? Más unos 60 millones de muertos, y Europa, tantas ciudades destruidas y tal. Bueno, pues se crea lo que fueron las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, se crea lo que es el derecho internacional, la Declaración de los Derechos Humanos y toda una serie de estructuras que, con toda su deficiencia, pero bueno, la población civil israelí debe estar cagada. Y esta referencia tiene que seguir y es importante. Y como ellos dicen, ya no hay derecho internacional porque es la ley del más fuerte, es la ley de los militares, de los que tienen, de los que están más preparados militarmente. Entonces esto a la larga sí nos puede afectar, yo estoy segura de que nos va a afectar, porque todo esto va unido a lo que es el avance de la extrema derecha y el avance del fascismo. Es decir, permitir que se incumpla y se rían del derecho internacional y se rían de todas las resoluciones de la ONU y pasen, porque pasen olímpicamente, porque además lo dicen. Aquí lo que impera, lo que vale es la fuerza, ¿vale? Aceptar eso es... Yo digo que a la larga nos va a afectar a todo el mundo. Por eso creo que la causa palestina y la lucha de los palestinos tiene que ser una lucha consciente de todo el mundo, por la justicia, por el derecho internacional, por las relaciones diplomáticas, por solucionar los conflictos de otra manera y para que no se imponga la ley del más fuerte, la ley de la selva, que es lo que tenemos ahora, un poco. Panorama internacional,
para el planeta, desde el sur de Europa, cruzando fronteras, con voces del mundo, unidos por la historia, el idioma y la verdad. Este es nuestro encuentro en toda la humanidad. National panorama for the planet from the south of Europe, crossing borders with voices around the world, united by history, language and truth. This is our gathering for Panorama international pour la planète, du sud de l'Europe, franchissant les frontières, avec des voix du monde, unis par l'histoire, la langue et la vérité. Voici notre rencontre pour toute l'humanité. Internationales Panorama für den Planeten aus dem Süden Europas, Grenzen überschreiten mit Stimmen der Welt, vereint durch Geschichte, Sprache und Wahrheit. Hier ist unser Treffen für die ganze Menschheit. Panorama internazionale per il pianeta, dal sud dell'Europa, attraversando confini, con voci del mondo, uniti dalla storia, dalla lingua e dalla verità. Questo è il nostro incontro per tutta l'umanità. Panorama internacional para o planeta, do sul da Europa, viajando fronteras, con voces do mundo, unidos pela história, idioma e verdade. Este é nosso encontro por toda a humanidade.